Y comenzamos con el tema de y la palabra se hizo carne. Y esto tiene también mucha relación con la pregunta que hizo Juan Carlos en el último intermedio en relación a si Dios le entregó la creación al hombre, bueno, ¿por qué intervenía de manera directa? Y vimos definitivamente que nunca fue de manera directa, sino que siempre fue por medio de un hombre. Porque Dios es espíritu. Amén. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Nuestro Dios es espíritu. Él nos ministra por medio de su espíritu a nuestro espíritu. Y nosotros le adoramos en espíritu y en verdad. Le adoramos desde nuestros espíritus. Amén. Pero también debemos adorar en verdad. Adorar en verdad es adorar en la palabra. Amén. Es vivir la palabra, practicar la palabra, colocarla por obra. Amén. Y eso es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Para más revelación sobre el espíritu del hombre, tienen una serie, creo que la dimos el año pasado, ¿no? El espíritu del hombre. Pueden revisarla. Ahora bien, este Dios que es espíritu tuvo días de carne. Hebreos 5:7 dice así: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces, Cristo tuvo días de carne. Amén. El Verbo, ese Dios que es espíritu, tuvo días de carne. Por cuanto la autoridad le había sido dada al hombre, Dios no podía intervenir de manera directa. Es cierto, Dios es soberano, pero eso significa que hace las cosas como le da la gana. Que sea soberano quiere decir que Él es independiente en poder y autoridad. No significa que Él puede ir en contra de su palabra o mudar lo que ha salido de su boca. Él no transgrede lo que Él mismo ha establecido. No podía decirle a Adán, mira la embarrada que dejaste, Adán, ahora voy a tener que arreglarla. Le había dado a Adán autoridad sobre la creación, no podía ahora arrebatar esa autoridad que había dado a Adán, porque ya no, ni siquiera la tenía Adán, sino que la tenía el diablo. Amén. Lo único que hizo el Señor después de que Adán cayó fue profetizar sobre el día que vendría hecho carne. Y esto lo podemos ver en Génesis 3, versículo 15, que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. En el fondo, cuando se dio el problema, Dios no pudo intervenir, sino que simplemente profetizó. Amén. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y tu descendencia. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A esto le llaman muchos teólogos el protoevangelio. Y así pasaron siglos y siglos, profetas tras profetas, que definitivamente tenían una gran fe, pues debían declarar que Dios mandaría al Mesías nacido de una mujer virgen. A ver, ¿cuántos de ustedes se levantaría el día de hoy para decir, el Señor va a enviar un nuevo profeta y nuevamente van a ser de una mujer virgen? Serían pocos los que se atreverían a decir una cosa como esa. Imagínense en la época, hombres que estaban dentro de un contexto religioso, cultural, porque la cultura estaba definida en ese entonces por la religión. Tenían que pararse y decir, el Mesías nacerá de una mujer virgen. Aleluya. Realmente eran hombres de fe estos profetas. Aleluya. Se necesitaron generaciones y generaciones de profetas para obtener la fe necesaria para que la Virgen concibiera. Imagínense, de Isaías al nacimiento de Jesús hay no menos de
700 años. 700 años. Solo de Isaías. Amén. Usted puede imaginar lo que eso significa. Acumular fe, profetizar, generación tras generación. Y la Virgen dará a luz. Amén. Dios creó al hombre por medio de palabras. Dios tenía toda autoridad sobre la creación en el momento que lo creó. Por otra parte, no había incredulidad en el momento que lo creó. No había una fuerza opositora. La incredulidad es una fuerza contraria a la fe. Simplemente Dios decía, hágase, véase, crezca, y esto acontecía. Pero Dios dio la autoridad sobre la creación al hombre. Y el hombre a su vez la dio a Satanás, volviéndose Satanás el Dios de este mundo. Dios no tenía más el dominio sobre la tierra. Es por eso que Dios no podía hablar la palabra directamente para dar existencia a Jesús, por medio de su fe. Es por eso que Él no dijo, nazca el Mesías. Es por eso que no buscó a la primera virgen y dijo, ok, de ti nazca mi hijo. Sino que tuvo que ser profetizado. Dios hablaba directamente antes a la creación, pero una vez que la creación fue dada al hombre, el hombre debía comenzar a hablar. Amén. Aleluya. Dios tuvo que lidiar con el espíritu corrupto dentro de los hombres, para que aún en esa condición espiritual ellos hablaran las palabras de Dios, profetizaran sobre el que había de venir. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Immanuel. Alrededor de 4000 años tomó a Dios hallar la suficiente fe y corazones dispuestos a hablar sus palabras para que el milagro viniese a la existencia. 4000 años para que el milagro viniese a la existencia, desde Génesis. Ezequiel 22:30 dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiese la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no la hallé. Dios buscaba continuamente hombres que hablaran en su nombre. Isaías 59:16 también dice, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. ¿Están comprendiendo cómo fue que Dios tuvo que intervenir en el desastre que había quedado después de Adán? No podía hacerlo si no es por medio del hombre. ¿Entienden lo que le digo? Yo con mi esposa queríamos pintar este lugar. Y mi esposa me decía, pintémoslo verde, me decía. Y yo ya me imagino este color, este lugar, bueno, puede ser que ella podía escoger un buen color. Pero se imagina este lugar pintado de un color que no le gustase a Dios. ¿Qué tendría que hacer Dios? Tendría que empezar a enviarme personas para que me convencieran de... El Señor dice que el color es horrible, que no es de su agrado. ¿Sí o no? Para empezar a convencerme y que yo crea de que tengo que mudar el color de este lugar. ¿Sabe por qué? Porque este lugar es mío. Dios me lo dio. ¿Comprende? La tierra era del hombre. Él ya no podía intervenir de manera directa. Él tenía que hallar hombres que le escucharan y creyesen y profetizaran.
para dar existencia su voluntad. Por eso los profetas, por eso en los tiempos antiguos, Dios habló a los padres por medio de los profetas. Amén. Pero una vez que el milagro se dio, pudo enviar a su Hijo a que Él nos hablase. Y la fe viene por el oír, y el oír por las palabras de Jesucristo. Aleluya. Mire, vamos a el momento en donde se engendró la palabra. Lucas 1:30 dice así. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aleluya. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Ok. Déjeme que voy para allá. Lucas. Está allí, ¿no? Ya. Yeah. 36. Ok, dice así. Es el 2, con razón. 1. La que llamaban estéril. Versículo 37. Porque nada hay imposible para Dios. Allí la traducción perfecta de lo que está escrito allí, ¿sabe lo que es? Es porque ninguna palabra será imposible con Dios. Versículo 37. Las Biblias dicen, porque nada hay imposible para Dios. La versión más correcta es, porque ninguna palabra será imposible con Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra, hágase conforme a tu rema. Y el ángel se fue de su presencia. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Qué hizo María? María se cedió a la voluntad del Padre y recibió la palabra que fue entregada por medio del ángel. El ángel le dijo: vas a concebir del Espíritu Santo y va a ser un santo ser llamado Hijo de Dios. ¡Wow! ¡Aleluya! María no luchó, sino que preguntó: ¿pero cómo será? Bueno, va a ser concebido por el Espíritu de Dios. ¿Y qué dijo ella? He aquí la sierva del Señor. Aleluya. Qué mujer, ¿no? Hágase conmigo conforme a tu palabra. Hágase conmigo conforme a la palabra de Dios. Porque ninguna palabra será imposible con Dios. Amén. Y el ángel se fue de su presencia. María recibió la palabra. Palabra que fue profetizada durante siglos, milenios. Y ella incubó la palabra. Juan 1:14 dice: y aquel verbo y aquella palabra, aleluya, fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Satanás ese día tembló. Lo que temió durante miles de años vino a ser de esta humilde mujer
que creyó, que no luchó con la palabra, simplemente que recibió la palabra. He aquí tu sierva, hágase conforme a la palabra. La protección de la autoridad entregada al hombre estaba en riesgo. Dios no podía tocar a Satanás sin violar directamente su palabra. La autoridad había sido dada al hombre y esa autoridad le permitía disfrutar de protección ante Dios. Juan 5:26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. Le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre, o es humano. La autoridad había sido entregada al hombre. Por eso Jesús tuvo que venir en la forma de hombre para poder hacer juicio. Ahora es el juicio de este mundo. Jesucristo existía antes de toda la creación. Por Él y para Él y por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Él es la imagen del Dios invisible. La plenitud de la deidad habitó en Él. Era plenamente Dios y plenamente hombre a la vez. Y solo podía hacerlo con sus propias reglas. Como hombre debía hacer la guerra y ganar la gran batalla, para dejarnos una simple lucha en contra de la mentira del diablo. Jesucristo venció y despojó al diablo dejándole ninguna autoridad sobre nosotros. El diablo solo tiene astucia, mentira, engaño y opera en los incrédulos para hacernos la vida más difícil. Aún así, fuimos librados de la autoridad de las tinieblas. No tiene autoridad ni poder en contra de nosotros, a no ser que le cedamos nuestra autoridad y poder. A no ser que le prestemos nuestros labios, nuestra lengua, para hablar de lo suyo. Si el diablo no tiene ni poder ni autoridad sobre mí, se vuelve muy fácil resistirlo. Solo debo someterme a Dios, someterme a la palabra, no sembrar en mi carne de manera tal de no cosechar corrupción, sembrar en el espíritu de manera de cosechar lo espiritual. Tenemos la autoridad de Jesucristo en este minuto. El diablo está vencido. Juan 12:31 dice, ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Esto no lo podía hacer el Padre desde el cielo. Tuvo que descender en la persona de Jesucristo para poder hacerlo. Y yo, si soy levantado de la tierra, traeré a todos a mí mismo. El que me rechaza, dice el versículo 48, y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Juicio por cuanto la justicia fue establecida eternamente en la cruz del Calvario. Jesucristo desde la caída del hombre miraba hacia este día. Imagínese a Jesucristo diciendo esto. Milenios esperando este cumplimiento. El gozo en su corazón, la justicia burbujeando dentro de su ser, esperando ser manifestada, su mirada sobre la gente, el amor por los perdidos, sus ojos brillando el minuto, esperando. Ahora es el juicio. ¡Wow! ¿Imaginan esto? Ahora es el juicio. Ahora el príncipe de este mundo es vencido. Aleluya. ¡Qué impotencia! Teniendo tanto poder, qué impotencia mirar al mundo perdiéndose. ¡Wow! Siendo todopoderoso, Dios no es capaz de romper su palabra. Hay cosas que Dios no puede hacer, Dios no puede mentir. Dios no puede ir en contra de su palabra. Ya está aquí el juicio. El tiempo ha llegado.
Isaías 63, versículo 4 dice, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Llegó el día de la venganza cuando Cristo vino y venció al diablo. Aleluya. Podríamos llegar a creer que el juicio ha terminado, mas aún está establecido un día futuro, como lo explica Pablo. Mire, vamos a Hechos 17, versículo 30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Mire, Satanás estaba motivado por voluntad propia. Jesús motivado por la voluntad del Padre. Satanás trajo muerte y destrucción. Jesús trajo vida y abundancia. Si bien Satanás sigue activo, no es más que un acto fútil de desesperación. Está vencido. Satanás está vencido. Escúcheme bien, Satanás está vencido. Cristo venció, aleluya. Oh, gloria. Por eso dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Aleluya. Él estaba ante la presencia de Dios, acusándonos de día y de noche. Entiéndanlo bien. Jesucristo tuvo que entrar en el lugar santísimo y purificarlo todo. ¿Por qué? Porque toda la obra de las manos de Dios fue dada al hombre, colocada bajo sus pies. ¿Qué quiere decir eso? Que la corrupción tiene que haber llegado hasta los pies del trono de Dios. Y si la corrupción llegó hasta los pies del trono de Dios, ¿sabe qué? Ahí estaba el diablo. Por eso que podía aparecerse entre los ángeles. Por eso el relato de Job. ¿Sí o no? Aleluya. Pero ya no puede estar más en la presencia de Dios. No tiene más acceso. Juan 16, 7 dice lo siguiente. Vamos para allá. Usted me dirá, sí, pero el diablo es conocido como el acusador. Sí, pero no te está acusando delante de Dios. Te está acusando a tu conciencia. Pero yo os digo la verdad, dice la palabra. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aleluya. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aleluya. El juicio en el cual el diablo fue destituido de todo poder y autoridad, ya fue realizado. Y toda potestad, toda autoridad le fue dada a Jesucristo. Él recuperó nuestra condición y posición. Y ahora tenemos nuevamente la autoridad para reinar, señorear, sojuzgar, conquistar. De manera tal de establecer la justicia de Dios en la tierra. ¿Cómo establecemos la justicia de Dios en la tierra? Bueno, si usted encuentra un enfermo, sánelo. Si usted encuentra un endemoniado, libérelo. Si encuentra usted a alguien empobrecido, enséñale a prosperar. Cada una de estas cosas Jesucristo las ha provisto por medio de su gracia. Y están libres para ser tomadas por medio de la fe. Y cuando el Espíritu Santo venga,
¿convencerá a los cristianos que siguen siendo pecadores? No, ¿qué dice allí? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y aquí explica, de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Ustedes creen en Él? Bueno, entonces no le va a convencer a usted el Espíritu Santo de pecado. De justicia por cuanto voy al Padre. Yo necesito ser convencido de justicia. Yo necesito el ministerio del Espíritu Santo para realmente creer que soy justo y santo, como dice la palabra. Yo necesito el ministerio del Espíritu Santo para animarme, para consolarme, no para acusarme. Ese es el ministerio del diablo. Por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Y el Espíritu Santo también va a convencer de juicio. ¿De juicio de qué? Hermanos, el príncipe de este mundo ha sido juzgado. No tiene poder sobre cada uno de ustedes. Nosotros tenemos todo poder y toda autoridad sobre el diablo. Lo único que tiene el diablo es engaño. Así que no se dejen engañar. Entiéndanlo bien. Están sentados a la diestra de la majestad de Dios en los cielos, con toda autoridad y poder, para reinar y establecer la justicia de Dios en la tierra. Amén. Muy bien, gracias, Señor.